toda la pantalla. Este de aquí, compartir ahí. Y dejo aquí. Ya. ¿Ahí están viendo? Sí, señor. Bueno, mire, Sí, entonces, profe. ya bueno. Entonces vamos a ver, otra de las cosas importantes en lo que es la calidad de la energía, de la potencia eléctrica, es la calidad de la potencia. La calidad de la potencia es mantener un alto factor de potencia, ¿no? Entonces, el factor de potencia, cuando el factor de potencia es bajo, ¿no? Se va a reducir la eficiencia misma del sistema. Y una de las principales, hay dos causas de bajo factor de potencia. Una son los armónicos y otras son la baja potencia de operación de los motores eléctricos. Esas son dos de las cosas que pueden dar esa... Bien. Por lo tanto, hay que los motores no pueden, deberían trabajar como mínimo a una carga de un 70% de su potencia. Más abajo ya baja mucho el factor de potencia. Bien. Ahora, los armónicos que habíamos comentado, por ejemplo, en un variador de frecuencia normal, en un variador de velocidad normal o variador de frecuencia para motores, tiene esta forma, ¿no? Tiene toda esta componente de armónicos, ¿no? En este caso, este es un monofásico. Veamos un trifásico cómo es. Este es un trifásico que tiene... El trifásico normalmente la onda de corriente tiene dos picos, que estos son los armónicos que irían a la red. ¿Y qué es lo que precisamente se dice que hay que mejorarlos poniendo filtros o poniendo filtros de diferente tipo, ¿no? Y ahí están precisamente los que le llaman los AFE, ¿no? Los accionamientos de frente activo que le llaman, ¿no? Que son unos filtros. Ahora, ¿cómo uno hace para evitar eso, ¿no? Una de las cosas sería poner el equipo en un punto de baja impedancia, ¿no? Que sería, porque la tensión armónica es proporcional a la impedancia de la fuente del sistema, ¿no es cierto? Entonces, si están sobre todo en los puntos altos donde la impedancia es menor, pues en los puntos, digamos, de alta concentración de carga, digamos que afecta menos. Otro es utilizar controladores trifásicos. Eso se refiere que no usar variadores monofásicos, sino variadores trifásicos, que eso es lo que normalmente uno hace a nivel industrial, ¿no? Hay otra cosa que es usar inductancias adicionales, ¿no? Que se le pone, la inductancia se pone en serie con el variador y produce una reducción de la armónica de corriente. Entonces, esta es otra de las cosas importantes, ¿no? Una de las cosas que se pueden usar, ¿no? El otro es usar un variador de más pulsos, o sea, por ejemplo, generalmente los variadores vienen de 6 pulsos y uno puede usar un variador de 12 pulsos. Los variadores estándar usan 6 pulsos, ¿no? Pero los rectificadores de 12 pulsos, por ejemplo, eliminan el quinto y el séptimo armónicos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la corriente de un variador de 12 pulsos, ¿no? Miren cómo se mejora bastante, ¿no? Fíjense que en el otro la corriente era más feita, ¿no? La corriente era... ¿Se acuerdan que la corriente era así? Algo así. Aquí ya con este variador,
la corriente en la red es más inusual, ¿no? Y este es el que ya ustedes han mencionado al comienzo, un convertidor de entrada activo. Ese es los ¿cómo le llaman a estos activos? F, FA. Eh, entonces, ¿ellos qué hacen? Tienen modulación de ancho de pulso y generan corrientes armónicas ya bajas, ¿no? Y permite pues un retorno de suministro eléctrico bueno. El otro también sería usar un filtro de armónicos. Sí, Se adelante. llaman AFI. AFE, ¿no? AFE. AFE, activo, frente activo, creo que significa eso. Activo frente. Sí, eso está en inglés, no sigla en inglés. Bueno, esa es una de las cosas que se recomienda para digamos, estos variadores, ¿no? Y la otra es usar filtro de armónicos, que son básicamente una colección de condensadores, inductores y resistencias, ¿no? Pero para eso hay que saber qué armónicos hay que eliminar. Aquí, por ejemplo, tenemos niveles de corriente armónica para las disposiciones de controladores. Aquí tenemos el THD. El monofásico, por ejemplo, tiene ¿cómo se llama? Mucha armónico de orden 3, ¿no? Este armónico de orden 3 es muy grande en el monofásico. En el trifásico es 0, por ejemplo, ¿no? Pero en el armónico es alto. Y en los 12 pulsos es 0, miren. Inclusive el quinto y el séptimo en el 12 pulsos es muy bajito, ¿no? Entonces estas son, y en los convertidores estos AFE, que usted llama, prácticamente, miren, el contenido armónico es muy, muy bajo, ¿no? Bueno, otra cuestión para la parte de la calidad de energía es utilizar transformadores eficientes, identificar pérdidas en los sistemas de distribución, minimizar la resistencia de los sistemas de distribución, pues sobre todo cuando se hace el cambio de cableado, se pone el cableado más grueso. Esto de transformadores eficientes lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Y la parte de revisar para eliminar pérdidas en los sistemas de distribución, ¿no? por malas conexiones, etc. Haciendo como un resumen ya de esta parte, aquí tenemos los tipos de perturbación, el origen, las consecuencias y un ejemplo de solución que ustedes ya lo pueden leer en forma digamos, detallada, ¿no? En forma con más calma. Ahora veremos algo que también vamos a ver cómo estos fenómenos de la energía impactan lo que es el factor de potencia, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, la potencia en cuando tenemos regímenes de armónicos? O sea, la onda ya no es solamente onda de tensión. Eso se conoce como potencia en condiciones no sinusoidales. Nosotros tendríamos que, digamos que le llamamos potencia aparente a la potencia activa con la reactiva, ¿no? La potencia aparente, a esto le llamamos nosotros S, ¿no? Era la potencia activa con la reactiva. Pero, digamos, cuando tenemos armónicos, aparece, digamos, un componente que sería la potencia de distorsión, que sería esta potencia que aparece aquí abajo, ¿no? Esta es una potencia de distorsión que normalmente está a 90 grados de la potencia activa, ¿no? Y digamos, genera pues una
una distorsión, ¿no? Entonces, como aquí tenemos una potencia de distorsión debido al problema del desequilibrio, al desfase, ¿no es cierto? A la forma de la onda, a que la carga, digamos, puede ser inductiva o capacitiva, pero aquí aparece ahora una potencia de distorsión debido a los armónicos. Nosotros podremos sumar la reactiva con esta potencia de distorsión y nos da una nueva potencia que le llamamos N, ¿no? Y le llamamos sencillamente con el nombre de potencia no activa. N potencia no activa. Y luego podríamos hallar ya una nueva potencia que le podríamos llamar S, una potencia aparente total, digamos, donde sumamos todo, sumamos la potencia aparente normal más la potencia que está aquí, la potencia, esta es la potencia n, ¿no? Entonces eso nos daría más o menos lo siguiente, ¿no? A la potencia P y Q le estoy sumando la potencia D, que es la potencia de distorsión, ¿no? Entonces, por lo tanto, el factor de potencia real va a ser la potencia P sobre la potencia S, que es la total, ¿no? Que es la potencia S total, donde la S viene dado por esto de acá, ¿no? Entonces, y ya en este caso hay una potencia no activa que le llaman, que sería Q cuadrado más D cuadrado, ¿no? Bien. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo sería el factor de potencia? Profe. Sí, adelante. Eso es lo que se refiere en los analizadores de redes, que él saca un factor de potencia y un coseno phi. Sí, correcto. ¿Esa es parte de la diferencia? Sí, correcto. Ahorita vamos a ver eso y vamos a ver cómo se calcula y cómo está conformado. Esto se le llama dos factores. Hay un factor de desplazamiento y un factor de distorsión. Ahora vemos cómo es esto. Efectivamente, eso se refiere. Entonces, mire, cuando nosotros trabajamos con lo que le llamamos potencia activa, nosotros tenemos, la potencia activa era B1 más coseno φ1, pero fíjese que nosotros teníamos solamente este término, ¿sí? No había más. Y entonces este era el coseno phi, y ese era el coseno de φ1, era el coseno phi, el factor de potencia. Pero cuando hay armónicos va a haber un B2i coseno de φ2, un coseno φ3, etcétera, ¿no? Y esta P era solamente del primer armónico, ¿no? Por lo tanto, nosotros, si queremos, como realmente, inclusive todo lo que está por acá es pequeño, podríamos hacer una aproximación de solamente considerar la P inicial, ¿no? La P, B1 y 1. Pero si vamos a considerar toda la distorsión armónica, o sea que todo el S sería, la potencia aparente sería B eficaz por I eficaz, pero donde esa B y esa I están considerados todos los armónicos, ¿no? Entonces, si consideramos todos los armónicos, habría que esta BF habría de ponerle B1 más el armónico 2 más el armónico 3, etcétera, ¿no? Y allí, precisamente, eso es lo que voy a hacer acá, tendríamos para los armónicos de tensión y esto para la corriente. Pero como nosotros sabemos, nosotros tenemos el THD de voltaje, ¿no? Que es este, y el THD de corriente. Si ustedes se dan cuenta, podríamos dividir toda esta primera ecuación entre BF1 para que me dé esta ecuación de THD. Si lo dividimos, vamos a encontrar esta expresión que está aquí, ¿no? Y lo divido simplemente factorizando BF1 y me va a quedar esta ecuación que está aquí. Pero este término que tenemos aquí, que queda aquí, es el THD.
Entonces, la tensión efectiva se puede expresar como B efectivo del fundamental por raíz cuadrada de 1 más THD de voltaje. En forma similar, la ecuación de corriente se puede especificar como efectivo del primer armónico más 1 más TH de corriente, ¿ya? Y al cuadrado, ¿no? Entonces, si eso lo ponemos en la ecuación original que habíamos dicho de B efectivo por I efectivo, tendríamos B efectivo 1, B efectivo I efectivo 1 por 1 más THD de tensión al cuadrado más 1 más THD de corriente al cuadrado. Y ahora ya podemos aplicar la ecuación de factor de potencia. Habíamos dicho que el factor de potencia era P, ¿no es cierto? Era la ecuación P sobre S, ¿no? Pero S ahora viene dado por todo esto de acá. Si hacemos esto, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué no me da? Ah, bueno, ahora sí. Entonces, si divido P entre S, dividir esa P entre BF1 y 1 más THD de corriente, hago esto de acá, este P, considerando el primer armónico, lo paso para acá y aquí me sale esta expresión de aquí, miren. Fíjense que la primera, el P sobre B efectivo 1, que son los primeros armónicos, que es el armónico 1, es lo que nosotros habíamos llamado factor de potencia, ¿no? Normal, pues. Y esto que aparece acá, aparece cuando están los armónicos. Entonces, aquí hay otro factor que es 1 sobre raíz cuadrada de 1 más el THD de voltaje al cuadrado por raíz cuadrada de 1 más THD de corriente al cuadrado. Entonces, a este primer punto de acá le estamos llamando coseno de phi, que es el factor de desplazamiento. Y se le llama factor de desplazamiento porque me da el desplazamiento de la onda de tensión fundamental con la onda de corriente fundamental. Mientras que lo otro que aparece aquí es el factor de distorsión. Factor de potencia de distorsión. Que sería, que tiene que ver con el THD de voltaje y el THD de corriente. Entonces tendríamos en un sistema en los analizadores de armónicos nos dan dos, ¿no? Nos dice, ¿no? Coseno de phi, que sería el factor de potencia de desplazamiento, que sí es coseno, y el otro ya no es coseno, ¿no? Se llama, ¿cómo aparecen los variadores? Creo que aparece así, factor de potencia de distorsión, pues yo ahorita no me acuerdo. No, aparece pero, como sin phi, profe. Aparece factor de potencia. Sí, entonces ahí están los dos. Están los dos. O sea, el cos-phi es el factor de potencia nuestro que consideramos. Y el otro sería el factor de potencia de distorsión, que es el que está acá, que el de los armónicos. Bien, entonces, y claro, si tenemos un sistema puro, solamente este sería 1 y este sería normal, ¿no? Este saldría el factor de potencia que ya conocemos. Si el sistema es sinusoidal, ¿no? Si ya no es sinusoidal, sí aparece el otro el otro factor de potencia de distorsión ya no aparece 1, sino ya aparece un valor. Bueno, todo este sistema de calidad de la potencia se estudia precisamente porque ya ustedes saben, pues trae costos en los equipos, como puede tener daños, sobre todo en la parte de aislamiento, sobre todo los transitorios, pérdida de producción, problemas salariales, ¿no? Y también costos indirectos, por ejemplo, cuando se para la producción y no se puede cumplir con los plazos de producción, ¿no? Y problemas, digamos, adicionales, ¿no? Que se puede
que pueden pasar por causa de que no pueda operar equipos, etcétera. Por eso que siempre es necesario hacer un análisis de calidad de energía en una planta, entonces, y eso se hace con un analizador de energía. Normalmente se hace un estudio de calidad de energía, sobre todo cuando uno tiene una instalación nueva, cuando se va a proteger algún tipo de cargas, ¿no es cierto? También se puede usar para hacer la caracterización de un sistema como parte de un proyecto de ahorro de energía, cuando hay fenómenos dudosos que uno tiene ahí en el sistema, o cuando va a modernizar la planta. Y el otro punto importante, cuando se va a compensar el factor de potencia, ¿no? Ahí es importante, cuando uno hace la compensación del factor de potencia, tiene que hacer un estudio de armónicos, porque no vaya a ser que no pueda compensarse simplemente poniendo un condensador, porque el condensador, de repente hay un armónico que puede afectar el condensador que estamos poniendo. Entonces hay que poner condensador con reactancias. Bueno, hay varios tipos de estudios de calidad. Por ejemplo, hay uno que es forense cuando ya había un problema y uno va a estudiar, predictivo para predecir fallas, una caracterización o para mejorar la producción, ¿no? Ahora, hay un procedimiento, ¿no? Para realizar un factor de potencia, un estudio de calidad, pues al menos hay que tener estos pasos, ¿no? Adquisición de datos, ver qué problemas tenemos. Hay que hacer luego un examen de los equipos de la instalación, monitorear, identificar el fenómeno que está ocurriendo, dar una solución, hacer un análisis económico de la solución y chequear los resultados si implementamos la solución. Bien, eso es en cuanto, digamos, a lo que se conoce como la parte de calidad de energía. Como el factor de potencia es una parte de calidad de energía, el factor de potencia, cuando no hay armónicos, se puede usar, se puede aplicar usando condensadores, ¿no? Banco de condensadores. Entonces, ¿en qué consiste la corrección del factor de potencia, digamos, en sistemas donde no hay muchos armónicos? Consiste en que lo que vamos a hacer nosotros es reducir el consumo de potencia activa de la red. Ahora, todos los sistemas de motores eléctricos pues consumen energía reactiva, o sea que bajan el factor de potencia. Por eso es que se le llama también a todos estos sistemas factor de potencia inductivo, ¿no? Porque todo lo que es bobina hace que se consuma energía reactiva, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, cuando hace estudios, uno modela pues un motor, por ejemplo, con una resistencia y una inductancia, ¿no? Por la bobina, pues, ¿no? Y de allí ve precisamente que hay un desfase entre el voltaje y la corriente y que el desfase es el ángulo es negativo, ¿no? Porque la impedancia de esta resistencia, esta inductancia, sería positiva, pero como la corriente es tensión entre impedancia, y como la impedancia tiene un ángulo positivo, entonces la corriente va a tener un ángulo negativo que se traduce así, ¿no? Entonces uno puede incrementar, ¿no? Este ángulo del factor de potencia, o sea, disminuir ese ángulo, en realidad disminuir el ángulo, utilizando, dándole una potencia capacitiva mediante un banco de condensadores, ¿no? Y de tal forma que la red ya no nos dé tanta energía reactiva, tantos reactivos. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Y básicamente se hace lo siguiente, ¿no? Si tenemos una potencia activa P, ¿no? Y una potencia reactiva Q, ¿no?
Entonces el factor de potencia viene dado por P entre la potencia total, aparente digo, que sería P cuadrado más Q cuadrado. También, como P entre S, fíjense que aquí está P y aquí está S, este es el ángulo phi. P entre S es la tangente del ángulo, ¿no? O sea, estoy aquí, esta tangente inversa es precisamente el de Q sobre P, o sea, esto sobre esto es la tangente de este ángulo. Entonces, tangente inversa me daría el ángulo, ¿no? Aquí tendría phi. Entonces, ese coseno de phi lo puedo calcular así como coseno de tangente inversa Q sobre P. Y eso sería el factor de potencia. Si ustedes se dan cuenta, como P es la potencia aparente por el coseno de phi, aparece que la corriente es P sobre raíz de 3BL por coseno de phi. Es decir, si yo tengo un coseno de phi muy bajo, la corriente va a aumentar, ¿no es cierto? Y precisamente eso es lo que no se quiere, que la corriente incremente. Porque al incrementar va a aumentar las pérdidas, ¿no? Por lo tanto, la corriente, uno de los inconvenientes pues, de este factor de potencia, de tener un bajo factor de potencia, es que se disminuye la capacidad de generación del equipo, de entrega de energía del equipo, ¿no? Por ejemplo, la corriente de línea aumenta si el factor de potencia disminuye. Y la línea ya puede transportar menos potencia activa. Aquí tendríamos, mire, S raíz de 3B por I, S por coseno de phi es la potencia activa, y de ahí nos sale que la corriente es P sobre raíz de 3BL coseno de phi. Entonces, si yo tengo un factor de potencia bajo, la corriente va a aumentar. Si este factor de potencia baja, la corriente aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No podemos transportar toda la energía a pesar que nuestra potencia activa sea igual, sea la misma, ¿ya? Entonces, aquí le ponemos un ejemplo, miren. Se tiene una carga de 800 kilovatios y la capacidad del transformador dependerá del factor de potencia de la carga. Mire, si el factor de potencia es 1, necesitamos un transformador prácticamente de 800 kilovatios, ¿no? Si es 0.9, necesitamos un transformador de 1000 kilovatios, de 1000 kVA, digo, de 1000 kVA. O sea, si el factor de potencia es 1, necesito un transformador de 800 kVA. 800 kVA. Pero si el factor de potencia es 0.9, ya necesito 1000 kVA. Si es 0.8, como aparece aquí, necesitaré 1200, supongo. 0.7, 1300, 0.6, 1400, 0.5, ya necesito más o menos 1600 kVA. Fíjense que estamos, digamos, transportando 800 kilovatios, ¿no? Pero ya, pues, si el factor de potencia es 0.5, estoy necesitando el 1600 kVA. Y si es puro 0.4, 2000 kVA. O sea, se está necesitando diferente transformador, porque el transformador está dado para dar una corriente equivalente, una corriente, ¿no es cierto? Y esa corriente tiene dos partes, una activa y una reactiva. Pero si la reactiva es muy alta, pasa esto, ¿no? Por eso, si hay una tabla también donde me da la relación que tiene la sección de un cable con el factor de potencia. Entonces, si el factor de potencia es 1, la sección sería 1. Esto sería lo que pasaría por el incremento de la corriente, ¿no? Entonces, fíjese cómo 0,9123, factor de 0,7, un cable el doble. Si tengo 0,3, un cable de 11 veces. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene el bajo factor de potencia.
Por lo tanto, va a incrementar las pérdidas debido a la alta corriente, que tiene una alta componente reactiva. Entonces, hay unas pérdidas en los conductores que van a aumentar, también pérdidas en los transformadores y en los generadores de las plantas. Veamos un ejemplo rápido, un ejemplo que ya está solucionado aquí. Fíjense que acá tengo un circuito de alimentador de 100 metros de longitud con conductor de 3,0 y 440 voltios y se transmite una potencia activa de 130 kilovatios. Entonces las pérdidas como la corriente es peso de raíz de 3 de coseno de phi, ¿no es cierto? Y las pérdidas en el cobre son R por I cuadrado, pero la I depende del coseno de phi. Fíjense que las pérdidas en el cobre van a aumentar inversamente al cuadrado del coseno. R se puede decir que es constante, la P es constante, B1, B de línea es constante, pero fíjense, al tener un factor de potencia bajo, eso va a aumentar. Entonces, aquí se ve claramente cómo para un factor de potencia 1 tenemos, digamos, unas pérdidas de 2 kilovatios, pero para un factor de potencia 0,4 tenemos 12 kilovatios. Por lo tanto, también un factor de potencia ocasiona pues, una disminución en la tensión de alimentación de las cargas, ¿no? Y eso puede afectar también la eficiencia, ¿no? Y también va a aumentar el incremento de la factura de energía por la cuestión esta de penalización, ¿no? que ahora se está dando por tener un factor de potencia por debajo de 0,9. Bueno, entonces, ¿cómo se corrige? Lo que hay que ver es qué potencia le podemos agregar, ¿no? Entonces, hay una forma muy sencilla de hacer esto, de corregir el factor de potencia, que es la siguiente forma, ¿no? Yo tengo el sistema P1S1Q1, entonces el factor de potencia es este, ¿no? P1 sobre S1 es el factor de potencia. Y por lo tanto, tangente del ángulo Φ1 va a ser Q1 sobre P1, ¿no es cierto? 1 sobre P1 es la tangente, ¿no? Y ya tendríamos esta expresión, ¿no? Q1 es igual a P1 tangente de Φ1. Ahora, lo queremos llevar al punto 2, donde hay menos, el S2 ha disminuido porque estamos disminuyendo el Q, ¿no? Entonces, en el punto 2, el coseno de Φ2 sería P1 sobre S2, ¿no? Que sería este de acá. Entonces, el banco de condensadores que voy a tener va a ser la diferencia, sería el banco que me dé esto de acá, que sería el Q del banco, ¿no? ¿Y a qué sería igual? Al Q1, que es el mayor, menos el Q2, que es el que vamos que es donde quedaría, ¿no? Donde quedaría la nueva reactiva, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta rápidamente que este Q sub C sería Q1 menos Q2. Entonces sería esto de aquí. Ese Q1 menos Q2 me va a dar la capacidad que yo voy a meter ahí al sistema, ¿no? Por lo tanto, con esa capacidad calculo el condensador. Pero ya sabemos que Q1 es P1 tangente de Φ1, porque ya lo tenemos aquí arriba, que Q2 es P1 tangente de Φ2, por lo tanto, el Q del condensador es P1 por tangente de Φ1 menos tangente de Φ2, y aquí queda ya la ecuación. Profe, una pregunta. Esto, digamos, esto es un caso ideal porque realmente en la industria muy pocas veces se encuentra uno un factor de potencia fijo porque entran y salen cargas. Hay días festivos, días de semana, los sábados, es diferente
entonces se necesita montar un banco de condensadores, automático. Es correcto. ¿Cómo se tiene que diseñar? O sea, ¿bajo qué criterios? Primero se tiene que colocar, pues obviamente, el analizador de potencia, el analizador de redes, por una semana como mínimo para poder detectar un día, los diferentes tipos de días. Pero, ¿cuál es el criterio que se debería usar para establecer, por ejemplo, el primer paso, que es el paso fijo? Dado que ahorita con la resolución 015 ya no solamente me van a penalizar la inductiva, sino que si me sobredimensiono en mi banco, me van a penalizar por reactivos capacitivos. A partir de ahorita de enero ya arranca a ajustarse eso. Entonces, ¿cómo sería como el criterio para evaluar así, pues sin entrar en mucho cálculo matemático? Sí, yo creo que el criterio va a ser el mismo, pero tendríamos que, como usted dice, tendríamos que tener no solamente un condensador, sino varios. Y tendremos que tener una medición que nos diera cómo es el punto de variación. Por ejemplo, podríamos medir un día o una semana y ver cuál es el factor de potencia mínimo y cuál es el factor de potencia, digamos, medio. En el mínimo tendríamos que poner el máximo, digamos que la máxima capacidad ¿cómo se llama?, de condensadores. Sí, de Pero pasos. cuando, digamos, baja el consumo, tendríamos que ir desconectar algunos para que no nos quedemos, que comencemos a dar energía a la red, ¿no? Tendríamos que hacer eso. En este caso, digamos, lo que se ve es que yo puedo usar esta ecuación para pasar de un sistema a otro. Esto de aquí podría ser, por ejemplo, en el caso máximo, ¿no? Yo diría, en el máximo estamos construyendo tanto. Entonces, en ese punto tendríamos que poner este condensador. Pero este sería entonces el condensador total. Pero habría que ver si en algún momento del día ese condensador es demasiado, porque se caen cargas, digamos, ¿no? Entonces, si vemos que la potencia, como eso lo podemos medir, entonces tendríamos que ese grande que hemos calculado dividirlo en dos, digamos, o en tres, pero ya dependiendo del punto Sí. que hemos O sea, medido. haríamos este mismo cálculo por los diferentes factores de potencia que se presenten en un lapso de tiempo determinado que yo esté evaluando. Así es. Pero prácticamente es esta misma fórmula. Sí, básicamente sería lo mismo, pero digamos, uno hace primero un problema grande, el máximo consumo, hasta ahí, ya calcula el banco total, y luego ese banco total lo va poniendo en etapas, ¿no? De acuerdo a cómo uno encuentre la curva. Ahora, normalmente uno no tiene P, pero uno tiene la energía reactiva. Y sería simplemente multiplicar esto por el tiempo, ¿no? Si yo multiplico esto por el tiempo, me daría la energía reactiva. Entonces, a partir de la factura, yo podría sacar eh, esta, ¿cómo se llama? Eh, Utilizando los kilowatts y las tangentes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, hay una tabla ya hecha para hacer esto, que sería esta tabla de aquí, donde está el factor de potencia que estoy en este momento. Vamos a suponer que estoy aquí en 0,77, ¿no es cierto? Y quiero pasar a un factor de potencia de 0,91, digamos. Vamos a suponer. Si ustedes se dan cuenta acá, hay un factor de 0,73, ¿no? Digamos acá. Estamos en un factor de 0,6. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar por ese factor los kilovatios que tengo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Considérese una carga de 1000 kilovatios con un factor de 0,8 y que lo deseamos modificar a 0,9. Entonces, si vamos acá, 1000 kilovatios, 0,8, 0,9. 0,8 estaría acá. Y como queremos pasar a 0,9, es este, esto me daría más o menos, me daría 0,266, ¿no es cierto?
Entonces multiplico 0,266 por la potencia. O sea, 0,266, que es lo que hemos hallado de la tabla, lo multiplicamos por la carga activa, que serían 1000 kilovatios, que lo puedo obtener del medidor, ¿no? Y eso me daría ya el condensador de 266 kilovatios. Ahora, debe considerarse la utilización de bancos desconectables o de regulación automática con los que se puede mantener un factor de potencia dentro de un rango apropiado. Eso es lo que usted me está diciendo y me parece importante, ¿no? Otra alternativa para evitar la sobrecompensación, que es el problema que ahora van a comenzar a cobrar, que uno esté de sobrecompensación es cuando la energía reactiva va a la línea. Hay que usar en los condensadores, instalar en los condensadores, un momentico. ¿Aló? 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 Sí, un momento, ya un momento. Espérense un momentico, por favor. Creo que va a tener que seguir. Deje la puerta abierta. Entonces, la otra es, digamos que uno puede compensar por cargas, ¿no? Esa sería otra solución, pero es más costosa, ¿no? Entonces, ahí viene una cuestión de la localización de los condensadores, ¿no? Entonces, ahí si suprimimos si lo que buscamos es la supresión de las penalizaciones por el bajo factor de potencia, ¿no? El régimen de carga, tendríamos que ver varias cosas, ¿no? El costo de la compensación, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos varias formas. Por ejemplo, podríamos compensar aquí arriba, ¿no? C4 estábamos compensando prácticamente en alta tensión, luego o la conversión puede ser en baja tensión, o podríamos compensar también individualmente los motores, ¿no? Que sería este de acá, ¿no? Normalmente se hace aquí y en este caso se usa condensadores, pero de varias etapas, ¿no? Cuando se tiene aquí en el motor, se llama compensación individual, ¿no? Es más cara, es mejor, pero es más cara. En este caso se corrige localmente ¿no? Y tiene una ventaja que la corriente ya no, la corriente reactiva se elimina desde ese punto, ¿no? Se elimina desde ese punto, o sea, ya no está pasando a la línea, ¿no? Y también tiene una ventaja que se reducen los problemas de resonancia, o sea, de compensación, que cuando uno compensa todo el sistema. Porque cuando uno compensa todo el sistema, tiene que estar muy seguro de los armónicos. Que puede haber un armónico que pueda resonar. También hay menos problemas con los transitorios, ¿no? Y el mantenimiento es más fácil. Pero, como le digo, es más caro porque habría que compensar los motores más importantes. Bueno, el otro, el problema digamos, de cuando uno compensa motores también podría ser problemático si hay condensadores armónicos en el sistema, o es que si el motor puede, de alguna forma la carga comienza a impulsar el motor por encima de la velocidad, puede haber, el motor se puede convertir en un generador de inducción. Entonces, ese es otro problema. Y el otro problema que yo veo grave ahí es cuando si hay un arranque estrella triángulo, por ejemplo, el condensador no puede seguir el arranque estrella triángulo, sino tiene que estar fuera de ese arranque, ¿no? Porque si no, si hay un intercambio digamos, de conexión, eso puede crear transitorios muy complicados en el motor. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que podría pasar
la autoexcitación que le digo, con el condensador. El condensador tiene una relación tensión-corriente, la otra relación la tiene la curva de magnetización, y en este momento puede ocasionarse una generación que puede dar un voltaje alto, ¿no? Bueno, aquí hay una tabla que es una sugerencia de valores máximos sugeridos de potencia para motores, pero estos son motores normales NEMA, ¿no? Diseño B. Entonces, y en esta tabla pueden ver aquí tienen la potencia del motor y la velocidad, y el condensador en kilobar, ¿no? Y la reducción en porcentaje de reducción de corriente. Muy bien. Bueno, entonces aquí ya hemos acabado esta parte de factor de potencia. Nos faltaría una parte que quería también darles, pero ya por el tiempo, que es esta parte de aquí, que era como unas recomendaciones para auditoría de sistemas de motores eléctricos, ¿no? De todas maneras, yo le voy a poner la presentación. Aquí hay las etapas que normalmente uno tiene en una auditoría de motores, que es caracterización general de la planta, una reseña de todos los motores, priorización de los sistemas a mejorar, caracterización de cada sistema, y análisis de las opciones a mejorar y la preparación ya de un informe, ¿no? Y en este caso se tiene en cuenta la ISO 50002 cuando uno hace la auditoría, ¿no? Entonces, eso se lo voy a dejar. Aquí está, pues, digamos, un poquito cómo es todo el sistema, ¿no? Los beneficios de la auditoría, cuáles son las acciones iniciales que hay que hacer. Podríamos hacer esto rápido la próxima semana, y yo lo dejo ahí para que ustedes lo puedan leer, identificar las oportunidades de mejora, ¿no? La información a recolectar, cómo se hace una auditoría detallada, la recopilación de datos, los equipos que se utilizaría, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es un tacómetro óptico para ver la velocidad de los motores, vibración, etc. Bueno, y aquí, y el reporte, ¿no? Y cómo es la estructura de un reporte. Aquí da una idea de eso, ¿no? Yo pues le pensaba dejar esto de aquí, pero fíjese que no llegué a esta parte para que ustedes me hagan un reporte de estos, pero con unas mediciones reales. Pero pues no, ya por el tiempo no lo voy a hacer porque ya queda muy poco tiempo y ustedes ya no tendrían tiempo para hacerlo. Aquí también está, esto ya ustedes lo vieron, creo, porque ya vieron la ISO 50001, entonces que está el ciclo PHBA, ¿no? Y cómo se mete aquí en este proceso, cómo se mete la ISO 50002 y cuáles son los principios de auditoría. Aquí está lo que es la norma. Digamos, este es un resumen de la norma que no tiene mucha cuestión. Y los niveles de auditoría, etcétera, ¿no? Y aquí hay un proceso de una auditoría real que se hizo, ¿no? Donde había dos elementos, electricidad y gas, el análisis global de cuánto consumía cada elemento, se hizo el diagrama de Pareto, esto afortunadamente ya ustedes lo saben, se hizo el análisis de energía eléctrica por los procesos, y luego se sacó ya las oportunidades de aprovechamiento de la energía. Esto, digamos, lo voy a poner ahí para que ustedes lo tengan, y pues creo que podría tocar algunas partes importantes y terminar la última parte, que es la de ¿cómo se llama
transformadores. Entonces, hagamos una cosa, como me han informado que la última clase es la siguiente, yo tomaré unas preguntas cortas en la última hora de lo que es lo que hemos visto últimamente, ¿no? De las oportunidades de operación con bombas, de selección del motor y el drive, pues con esas curvas que vimos, y de básicamente de las últimas 3 clases que hemos visto. Entonces, así quedaríamos. Profe, pues una sugerencia, no sé mis compañeros que digan, este tema, este último que usted acaba de presentar así rápido, me parece muy interesante, independiente que no lo vayamos a evaluar, sí me parece importante que nosotros sepamos de ese tema pues un poquito más desde su perspectiva, porque en últimas es como lo práctico que vamos a salir a hacer en la industria. Entonces, de pronto en otro horario diferente a los horarios de clase ya establecidos, si usted nos pudiera dar como un paneo de esto, me parece pues que Sí, claro. en lo particular me gustaría. No sé mis compañeros qué opinan. Hagamos una cosa. Yo la próxima clase más bien doy lo otro y la siguiente semana puedes ir un lunes o un martes, porque ya no hay clase. Yo podría dar ese tema, que es más práctico. Podría dar una clase de 2 horas, que ya nos ponemos de acuerdo. Perdón, voy a detener aquí la grabación para que no esté grabando. A mí me parecería bueno, porque yo haría todo lo